Shalom, Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 50 y lo que vamos a hacer es empezar directamente. Vamos a empezar 11 líneas desde el comienzo de la página, aquí donde está marcado en amarillo. Nuevamente hablando sobre lo que empezamos a ver ayer, la ley de, en caso de que el Cohen Gadol hizo la shejitá a su toro y después murió, el Cohen Gadol, claro. Si otro Cohen, el Cohen Gadol, que va a ser sustituto, puede utilizar la misma sangre o si tiene que hacer otro corbán de un toro en su lugar. Dice Betty Pukle. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar una respuesta a esta pregunta? De Hatat Shemetu Be'alea Hi. Es decir, la respuesta a nuestra duda la vamos a aprender de un concepto que es el Hatat, que murieron sus dueños. Sabemos que entre los diferentes tipos de ofrendas que se traían al Bet HaMikdash, había un tipo de ofrenda que se llama Korban Hatat, una ofrenda delictiva. Muy bien. Tenemos una halajá de Moshe Sinai que nos dice que en ciertas ocasiones un Korban Hatat que por cierto motivo tuvo que ser intercambiado por otro, el Korban Hatat en cuestión tiene que morir. ¿Bien? O cómo se le deja morir, es decir, se le encierra en una habitación sin comida hasta que el animal muere. ¿Por qué? Porque ya fue designado como hatat. Entonces, por ejemplo, ¿qué es justamente este caso? Hatat que murieron sus dueños. Es decir, viene una persona y dice, este animal lo voy a ofrecer como korban hatat. Bien, ya está designado como hatat. Y antes de que pueda ser ofrecido, el dueño muere. Ese animal ya no puede ser ofrecido como ofrenda y tampoco puede volver a la vida normal. O un korban hatat que se perdió. Y después vinieron los dueños, cogieron otro animal, lo nombraron hatat, lo sacrificaron y de repente apareció ese animal. Ese animal no puede ser ni un animal normal, ni puede ser ofrecido como hatat. Bien. O un korban hatat, un animal, este animal va a ser un korban hatat. Y de repente da a luz y tiene un animalito. Bien. Ese animalito tiene un estatus que no es claro, no se le puede considerar ni un animal normal, ni tampoco se le puede considerar una ofrenda de hatat. Entonces hay que dejarlo morir. Entonces dice, el caso que estamos hablando del Corban perdón, del toro de Yom Kippur, del Kohen Gadol, es un mismo caso así del Corban Hatat, Shemetu Be'alad, Hatat Shemetu Be'alea, Lemita Asla, es decir, un Corban Hatat que murieron sus dueños, está destinado a morir. Amarle Rabin Rabada le Raba, le dijo Rabin Rabada a Raba, hambre tan mi deja, dijeron tus sabios, dijeron tus alumnos, que dijo Rabamram, llamar Rabamram, Hatat Ziburhi, velo lemita asla. Dice, no, tus alumnos dijeron que el Corbán, este toro de Kippur, es una ofrenda pública y una ofrenda pública no está destinada a morir cuando es un hatat, como en este caso que estamos diciendo, es decir, un Corban hatat del público que murieron sus dueños no se le deja morir. Entonces dice Ditnan, como se enseñó en una Mishnah en Masejet Temura, amarlo Rabbi Meir, le dijo Rabbi Meir, aló par Yom Kippurim, Vejabite Kohen Gadol, ¿acaso el toro de Yom Kippur del Kohen Gadol o las ofrendas de harina del Kohen Gadol de todos los días, Pesach y el Corban Pesach, de Corban Yahidu, que son ofrendas individuales, Bedoje, Shabbat, Betatumá, y aún así empujan el Shabbat, empujan la Tumá, Lav Michlal de Ika le mande amar de Tzibur, ¿acaso no es porque el Tanakama, el primer sabio, está en desacuerdo con Rabbi Meir y piensa que todos estos, es decir, también el toro de Yom Kippur, se considera como una ofrenda pública? Es decir, lo que viene a traer aquí, esta Mishnah de Temura, ¿sí? Es decir, nos trae la opinión de Rabbi Meir que está en discusión con el primer sabio, Rabbi Meir, que dice que todas estas ofrendas, el toro del Kohen Gadol y las harinas y el Pesach, que son ofrendas individuales, no hay Temura, no hay intercambio. Pero entonces, ¿qué quiere decir que el Tanakama que piensa? Que el Corbán de Kippur, del toro de Kippur, sí que tiene intercambio. ¿Por qué? Porque es una ofrenda
pública. Dice el Tamej, y según tu punto de vista, de Katani, que se enseñó a amarlo Rabbi Yaakov, que dijo Rabbi Yaakov, aló par, elem davar shel tzibur, useir abodah zarah, bajagigat de korban tzibur, ve endojin et Shabbat, velo et atumá. Dice, no, espera, lo que tú me estás diciendo no me sirve. ¿Por qué? Porque tú me tratas de decir que, ¿por qué esas ofrendas, es decir, el, 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 el toro de Yom Kippur, o la harina del Kohen Gadol, o el Corán Pesach, pasan por encima de la santidad del Shabbat y de la santidad del hecho de estar impuro? ¿Por qué? Porque son ofrendas públicas y cuando es algo que es una ofrenda pública, pasan por encima del Shabbat y todo. Dice, no, yo te voy a encontrar otras ofrendas que no están así y que aún así pasan por encima del que no pasan, perdón, que son públicas y que no pasan por encima del Shabbat y no pasan por encima de la impureza, como pueden ser el toro que se da cuando todo el pueblo se equivocó en una ley y transgredió de manera involuntaria, o cuando todo el pueblo hizo idolatría guiado por sus líderes, o el Corban Hagigá, que son ofrendas públicas, y aún así no pasan por encima del Shabbat y no pasan por encima de la impureza, porque Miklal de Ica le manda a Amar de Yahid. Es decir, ¿por qué? Porque Rabbi Yaakov enseña aquí que el Tanakama piensa que todos estos son ofrendas de Tzibur, de Yahid, perdón, ofrendas individuales. Lo que tratamos de entender es si el toro de Yom Kippur es una ofrenda individual o es una ofrenda pública. ¿Por qué? Porque por un lado dice que va a expiar el Cohen en ese toro, pero después va a decir, Vejiper, Bejaba Kohanim, sobre todo los Kohanim también. Entonces dice, Ela. Entonces tenemos que decir que la explicación de estas palabras es así. Rabbi Meir y Rabbi Yaakov, de Tanakama, Ka Mehaderle. Es decir, Rabbi Meir y Rabbi Yaakov están en discusión con la opinión propia del Tanakama. De Sham'e, de Keamar. Es decir, que ellos escucharon que fue dicho. La regla general dice, Korban Tzibur Doje et Shabbat Betatuma. Es decir, como si se fue dicho una regla general de que un Korban Tzibur, una ofrenda pública, pasa por encima de la santidad del Shabbat y se puede llegar a hacer en caso de que estén todos los Kohanim impuros. El Korban Yahid, no Doje et Shabbat Betatuma, pero una ofrenda individual no está en esta circunstancia, no está en esta situación. Entonces, sobre esto, amarlo a Rabbi Meir, le dijo Rabbi Meir, Korban Yahid, Klalahu. Es decir, esto es una regla general, que la ofrenda individual no profana el Shabbat. Lo par Yom Kippurim, Bajabite Kohen Gadol, Upesach, de Korban Yahid Hu, Bedojim et Shabbat Beatumá. Pero ¿acaso no tenemos estas ofrendas como el toro de Yom Kippur y las harinas del Kohen Gadol diarias y el Korban Pesach, que a fin de cuentas son ofrendas individuales y aún así pasan por encima de la santidad del Shabbat y se pueden llegar a hacer en estado de impureza si todos los Kohanim están impuros? Entonces, ¿cómo tu regla general Tanakama sería correcta? Ahora, de amarlo Rabbi Yaakov, le dijo Rabbi Yaakov, Korban Tzibur Klalahu, dice, el hecho de que una ofrenda pública pasa por encima de del Shabbat y de la santidad es una regla general. Dice, Valo par, Heilam, Davar Shel Tzibur, pero entonces, ¿cómo puede ser que el toro que se ofrece cuando una transgresión, o sea, se enseñó de manera errónea a todo el pueblo y transgredieron, o el seguir a Abodah Zará, o la ofrenda por haber hecho Abodah Zará a todo el pueblo, o la ofrenda de Hagigá, de Korban Tziburu, que son ofrendas públicas, Shabbat y no pasan por encima del Shabbat ni tampoco de la Tumá? Dice, Nekot, Haikla, la Belladeja. Dice, Ela, dicen Rabbi Meir y Rabbi Yaakov, para entender qué es lo que sí profana el Shabbat y la impureza o no, toma esta regla general en tu mano y di, Kol de Manokabua, todo aquello que tiene un tiempo fijo, Dojeta Shabbat, sí que pasa por encima del Shabbat, Veta Tuma y pasa por encima de la impureza. Afilo Beyahid, incluso que sea una ofrenda individual. Bejol de Manokabua, y todo lo que no tiene un tiempo fijo. Eno Dojeta Shabbat, Velo Etatuma, Afilo Betzibur. Es decir, no empujan el Shabbat ni la impureza, ni siquiera cuando sea una ofrenda pública. Muy bien, vamos a ver si avanzamos por aquí.
Estamos aquí. Ahora vamos a ver lo que le vino a preguntar a Valle, a Raba. Y Tibe a Valle, le preguntó a Valle, a Raba, qué es lo que opinaba Raba, que el Tanas, el sabio, según su punto de vista, que dice que el par de Yom Kippur, la ofrenda de Yom Kippur, el toro de Yom Kippur, que es un hatat zibur, una ofrenda de hatat del público. Entonces dice, Shanin un bereita, estudiamos en una bereita, par besair Yom Kippurim, es decir, el toro la cabra de Yom Kippur, Sheabdu, que se perdieron, Beifrisho Jerim Tachtehem, y vinieron a separar otros animales en su lugar, es decir, les buscaron sustitutos. ¿Sí? Dice, Kulam Yamutu, es decir, si se volvieron a encontrar los animales, tienen que morir todos ellos. ¿De quién están hablando a priori? Del toro y de la cabra que se perdieron. Cuando las vuelven a encontrar, tienen que morir. De la misma manera, seguir a Bodazara, Sheabdu, una cabra que se separó por la ofrenda de la Bodazara, que se perdió. Y ya separaron otra cabra en su lugar. Kulam Yamutu, todos mueren. Libre Rabbi Yehuda. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, dicen Rabbi Elazar y Rabbi Shimon, Omrim, Yir'u Abu, dice no tienen que morir. Se les deja pastar hasta que les salga un defecto. Y una vez que salió un defecto, ¿sí? Veipelú de Mehem Lindaba, Yemajeru Veipelú de Mehem Lindaba. Una vez que tiene un defecto, se vende el animal y el dinero que se saca con ello se compra una ofrenda de Nedabá, una ofrenda de donación para el Tzibur. Sheen Hatat Tzibur Meta. ¿Por qué? Porque la ofrenda pública de Hatat no se la deja morir, sino que se la hace pastar hasta que muere, hasta que tiene un defecto, perdón. Amarle le dijo Raba a Valle, Maipar, dice, espera, ¿qué toro estás hablando tú? Cuando dijimos Metu, van a morir Kulam, todos, dijimos el toro y la cabra de Yom Kippur. Dice, espera, no, ¿quién es el toro? Par Elam Dabar Shel Tzibur. Yo no estoy hablando del de Yom Kippur, yo estoy hablando del toro de cuando el pueblo de Israel se equivoca porque sus dirigentes les guiaron mal y transgredieron. Shel Yom Kippurim Katane. Dice, pero espérate, aquí dice Parves Shel Yom Kippurim, claramente está dicho de Yom Kippur. Dice, no, Kikatane, aquello que está enseñado, está haciendo referencia a Desair, únicamente a la cabra. ¿Por qué? Porque la cabra, que es esa que se va a mandar a Azazel, esa sí es una ofrenda a Tzibur, esa sí que viene a espiar por todo el pueblo de Israel. Ve a Tania, pregunta la Gemara, pero si enseñamos en una vereitá, en otra vereitá, dice la misma discusión, y allí aprendimos claramente, dice, Par Shel Yom Kippurim, el toro de Yom Kippur, Besair Shel Yom Kippurim, y la cabra de Yom Kippur que se perdieron, She Avdu, Veifrish Ajerim Tachtehen, y ya se separaron otros animales en su lugar. Kulam Metu, todas mueren, libre Rabbi Yehuda, estas son las palabras de Rabbi Yehuda. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Omrim, Rabbi Elazar y Rabbi Shimon dicen, Yir'u H Yistabu, dice que pastoreen hasta que les salga un defecto, Veimajeru, se van a vender, Veipelum de Mehem Lindabá, y con el dinero se va a comprar una ofrenda de Nedabá, en Hatat Tzibur Meta, porque a una ofrenda de Tzibur no se la hace morir. Entonces explica y dice así, lo tema, en Hatat Tzibur Meta, no vengas a decir que la ofrenda pública no va a morir, la ema, sino más bien di, en Hatat Shutafin Meta, es decir, la ofrenda de los socios. Hay una diferencia. Aquí vamos a ver entre la ofrenda del Tzibur de todo el pueblo de Israel y la ofrenda que pertenece a más de un solo dueño. Entonces, lo que tratan de decir aquí es que también el par de Yom Kippur es una ofrenda de Shutafim, es decir, de todo el pueblo, de todos los Kohanim. Y entonces con ello, dice, si puede llegar a ser una ofrenda de Shutafim, entonces no puedes demostrar que es una ofrenda pública el toro de Yom Kippur. Dice, Umaynaf Kamini, ¿cuál sería la diferencia si es una ofrenda de Tzibur o si es una ofrenda de Shutafim, de socios? De lo Maitu Kohanim Par, de ahora, que no.
La diferencia es una diferencia importante. Es decir, cuando hablamos de la ofrenda, de que toda una tribu se equivocó porque sus dirigentes le guiaron mal, los Kohanim no están dentro de este principio. Es decir, no puede ser que no se van a considerar como Kahal, es decir, como entidad, como grupo, todos los Kohanim, como podría ser, por ejemplo, la tribu de Reubén. Si toda la tribu de Reubén peca porque sus dirigentes les guiaron mal, a eso se le llama Kahal. Y ese Kahal tiene que traer una ofrenda, un toro. Pero si todos los Kohanim se equivocan en su acción y transgreden porque los dirigentes de los Kohanim les indicaron mal, no están en la misma situación y no tienen que traer esa ofrenda pública. ¿Por qué? Aquí explica, Rashi dice, Kahal, este apelativo de Kahal lo tienen solamente aquellos que tienen una herencia en la tierra de Israel. Y sabemos que los Kohanim y los Levim no tenían parte en la tierra de Israel. Tashma, ven y aprende lo siguiente. De Bae, Rabbi Elazar. Aquello que vino a preguntar Rabbi Elazar, le dibré a Omer. Es decir, le vino a preguntar Rabbi Elazar a Rabbi Meir. Par Yom Kippurim, el toro de Yom Kippur. Korban Yahid, se le considera como un Korban Yahid. Entonces, si es así, ¿acaso Ose Temurá va a poder hacer un intercambio por él? O en Ose Temurá, o no se le puede hacer un intercambio. Vamos a ver ahora sobre las leyes de la Temurá. Es decir, cuando una persona consagra un animal, después viene y dice, ¿sabes qué? Este animal lo voy a cambiar por este otro. ¿Bien? Y eso se le llama la acción de Temurá. Vamos a ver que hay algunas veces que está permitido, otras veces que no está permitido. Si está permitido, va a poder recuperar el animal primero. ¿En qué condiciones? Y si no está permitido, entonces, Veayahu Udmurato y Kodesh. Incluso el otro animal que se decretó como sustituto también adquiriría la santidad y los dos tendrían santidad. Entonces, la pregunta es, el toro de Yom Kippur, si se considera un Korban Yahid, ¿se lo puede intercambiar o no se lo puede intercambiar? La Miklal de Ika, Leman de Amar Tzibur. Entonces, ¿acaso vamos a decir que aquel que dice que el Korban, el toro de Yom Kippur es un Korban Tzibur, es una ofrenda pública? ¿Sí? El Korban Tzibur no tiene temurá, lo Miklal de Ika, Leman de Amar, Shutafin, y tampoco, cuando es un Korban Shutafin, de socios, tampoco tiene temura. La camarada dice, Gufa, justamente, va el Rabbi Elazar, vino a preguntar a Rabbi Elazar, le dibré Haomer, a Rabbi Meir, par Yom Kippurim, Korban Yahid, el toro de Yom Kippur, que es una ofrenda individual que estás diciendo, o se temurá o no se temurá. ¿Se lo puede intercambiar o no se lo puede intercambiar? Maika, mi bayele. ¿Cuál sería entonces la pregunta de Rabbi Elazar exactamente? Es decir, Ibatar Magdish Aslinan, si vamos en función de quién lo santificó ese animal, entonces Ibatar Mitkaper Aslinan, o vamos según aquel que expía por quien expía el animal. Es decir, aquí que tenemos. ¿Quién le hizo, lo hizo Kodesh a ese animal? Lo hizo Kodesh el Cohen. Pero ¿por quién expía ese animal? ¿Por el Cohen y por todos los Kohanim? Vamos según el que lo santifica o vamos según el que expía con ese animal. Dice, Pshita, es evidente. Debatar mitkaper aslinan, vamos según el que va a recibir la expiación con él. De Amar Rabbi Abau, Amar Rabbi Yohanan, pues dijo Rabbi Abau en nombre de Rabbi Yohanan, tres leyes de aquella persona que le dio de él para la obligación de su compañero. Vamos a ver de qué estamos hablando. Dice así. ¿Qué dijo? Hamakdish Mosif Homesh. Es decir, la persona que santifica un animal se le considera el dueño y entonces si él quiere hacer la temurá, si quiere intercambiarlo, es él el que tiene que añadir un quinto del valor para poder redimir al animal. Pero si es su amigo el que viene y dice, o sea, su amigo sería el mitkaper, es decir, viene Reubén
está Rubén y Shimón. Shimón tiene que hacer una ofrenda. Viene Rubén y le dice, ¿sabes qué, Shimón? Tienes poco dinero, no te preocupes, yo voy a comprar el animal para ti y lo voy a llamar ofrenda de Hatat. Bien, entonces, ¿quién es el Baal? El Baal es Reuben, que lo compró. Pero ¿quién es el Mitkaper? Es Shimón. Entonces, ¿qué dice? ¿Quién es el que tiene que añadir en caso de hacerle pidión de redimir ese animal? ¿Quién es el que le tiene que añadir el quinto? Es decir, a Magdish Mosif Homesh, es decir, el dueño del animal, y no el que espía por él. La Mitkaper, segunda ley, o Seba Temura, es decir, el que expía con el animal, él es el que puede hacerle temura. Muy bien. La tercera ley, Hatorem Mishelo, al Shel Javero, Tovat Ana Shelo. Es decir, si una persona viene, otra vez, Rubén y Shimón. Rubén tiene cosecha y Shimón tiene cosecha. Rubén tuvo verajá Baruch Hashem. Entonces cogió, separó su terumá, separó su diezmo y le dijo a Shimón, ¿sabes qué, Shimón? Tú no te preocupes, no separes de tu cosecha, yo voy a separar tu diezmo de mi cosecha. Bien, en ese caso, lo que nos está diciendo aquí es que, pero ¿sabes qué? Rubén le dice, pero ¿sabes qué? Yo le doy al cohen que yo quiero, no se lo puedes dar tú a quien tú quieras. Yo tengo el derecho de elegir, puesto que es mi cosecha la que estoy separando para ti, para tu obligación, yo tengo el derecho de decidir a quién le quiero dar esa teruma. Entonces, tenemos la pregunta, ¿qué es lo que hemos visto de todas formas? Hemos visto que el mitkaper es el que hace la temura, el que intercambia. Bien, entonces, en este caso, que estábamos hablando del Cohen, del toro del Cohen, ¿quién es el mitkaper en el toro del Cohen? Todos los Kohanim. Entonces, ¿quiénes son considerados como temurá para la temurá, como los que tienen la posibilidad de hacer la teruma? Todos los Kohanim. Entonces sería un korban tzibur. Y en un korban tzibur no hay temurá. Entonces dice, Leola, responde la Gemara, dice, en realidad, Pshita le, es evidente para Rabbi Elazar, de batar mitkaperas vida, que vamos según en función de aquel que tiene que expiar con ese animal. De Aji Kami Bayele, Ejaba Koanim, Bekbiuta mitkapre, o Dilma Bekufia mitkapre. Es decir, aquí, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es la siguiente. Los Koanim, que expían a través de ese toro, expían de forma fija, es decir, específicamente está hecho para ellos, o expían derech agav, es decir, como una hoja que está flotando en el río que la corriente la está llevando. Y puesto que ya está expiando, entonces también incluye a los Kohanim, ¿sí? A sus hermanos los Kohanim, y salen expiados por ello, pero no es algo que desde el principio está designado de esa manera. Se dice, Tashma, ven y escucha. Estamos por aquí. Dice Tashma, ven y escucha. Homer Bazebach mi Batemura. De Homer Batemura mi Bazebach. Es decir, vamos a encontrar dos tipos de sacrificios. Uno que se llama Zebach, es decir, el sacrificio en sí, y otro que se llama Temura, es decir, el animal que fue intercambiado por otro. Dice, hay aspectos más estrictos en las ofrendas en sí que en el intercambio, en el animal intercambiado. Es decir, que se es más estricto con el animal original que con el animal intercambiado. Y también, Homer Batemura, hay cosas más estrictas en el animal intercambiado que no hay en el animal original. Vamos a ver, explica la Gemara y dice, Homer Bazebach, ¿por qué es lo que más estricto en el sacrificio en sí? Shazebach noheg beyahidu kebatzibur, es decir, el zebach, la ofrenda en sí, se puede hacer de manera individual o de manera general, es decir, pública. Vedojeta Shabbat, y se puede profanar el Shabbat por él. Vetatumá, y se puede hacer estando impuros si todos los kohanim están impuros. Veose temurá, y se lo puede intercambiar. Mashenken va temura, lo que no ocurre con la temura, con el animal de recambio, que no se puede hacer en el público y únicamente se puede hacer para una persona individual. Y no se profana el Shabbat por ella, ni la impureza, no tiene un tiempo fijo y no se la puede intercambiar por otro animal. ¿Por qué?
Porque en caso de que tú vengas a intercambiar un animal que ya fue intercambiado, dice, Beayahu utmurato. Es decir, que también ese animal, como su intercambio, todo será Kodesh, todo queda en la santidad. Es decir, de Hu utmurato nosotros aprendemos velot terumat terumato, temurato. Ahora, Homer, ¿cuál es el aspecto más estricto que hay en la temurá, en el animal intercambiado, respecto al animal de la ofrenda original? Shea temurá hala al ba'alat mum kabua. Es decir, que la temurá, el intercambio, recae incluso en un animal que tiene un defecto físico. Y por lo tanto, si se lo viene a hacer julín, se lo viene a quitar la santidad, sale totalmente como un animal julín, ¿sí? En cuanto a el tema de sacrificarlo o comerlo. Ven a Yotzer le Julín le ligazez velabed, pero no se lo puede considerar un animal sin santidad para el tema de cortarle su lana o hacerla trabajar. Entonces este es el aspecto más estricto que hay en la temura que no hay en el zebah. Ahora dice, Mashenken zebah, como lo que no es para el zebah. Muy bien. Dice, ay, zebah, ¿de qué zebah me estás hablando? ¿De qué ofrenda me estás hablando? Dice, Ilema de Yahid, sí me estás hablando de una ofrenda individual que no tiene un tiempo fijo, como por ejemplo los Olot, la ofrenda de Olá, o la ofrenda de Shelamim o la ofrenda de Hatat, que pertenecen al público, como por ejemplo el Tamid o el Musaf, y el Shelamim del Tzibur en Atzeret, ¿sí? Y ellos se hacen, Behemgam o Sim Temurat, también se intercambian. Pero de todas formas, Midaje, Shabbat de Tuma, ¿acaso estos ofrendas se profanan Shabbat por ellos y empujan la Tuma? Entonces, la de Tzibur, tenemos que estar hablando necesariamente de una ofrenda de Tzibur. Ah, mío, ¿se temurá? ¿Acaso una ofrenda pública de Tzibur se le puede hacer temurá, se lo puede intercambiar? El alab, entonces, necesariamente, de qué toro estamos hablando? Que, por el cual se puede llegar a profanar Shabbat y se puede hacer estando impuro y que tiene un tiempo fijo y que se lo puede intercambiar y que además es una ofrenda individual, ese sería el que estamos hablando. Es decir, el todo de Yom Kippur. Amar Rav Sheshet dijo Rav Sheshet, dice, no, en realidad no tenemos por qué fijar lo que es el todo de Yom Kippur. ¿Cuál podría ser? Veloshel Aaron, es decir, puede ser que sea la ofrenda de Aarón de Yom Kippur, que es una ola y que es una ofrenda individual y que también se podría hacer una ofrenda pública, pero aquí es individual, ¿sí? Y se profana el Shabbat por él, empuja la impureza, y puesto que su tiempo está fijo en Yom Kippur, se lo puede intercambiar. ¿Por qué? Porque es una ofrenda individual. Entonces, Rav trae la prueba de aquí, Rav Sheshet, perdón, y así es como lo va a explicar la Beleita. Dice, Jinami mistabra, entonces así también parece lógico decir, de Isa al Kadataj de Paró, que si tú estás pensando que se refiere al toro de Yom Kippur, es decir, al toro de Aarón, entonces, Iminken, Masheshaninu, aquello que estudiamos de Homer, Bazebach, mi Batemurá, que es más estricta la ley de las ofrendas con respecto al intercambio de la ofrenda, que se profana el Shabbat por ella y la impureza, etc. Mashma, terumá de par. Estamos hablando de esa terumurá, de ese intercambio del animal sobre el toro. Shabbat betumá hu de lodagia. Pero esa temura, ese intercambiado, no profana Shabbat y no se puede hacer estando impuros. Entonces, dice, Habehol makriv kedeba. Entonces dice, ¿sabes qué? Vamos a sacrificarlo en un día de semana. Dejate mura, hatati. Y entonces esta sería es preferible entonces decir que estamos hablando del intercambio de la ofrenda de Yom Kippur, de hatat, del toro. Temurat, hatat, lemita atla. Entonces, pero de todas formas, tendríamos la ley que el intercambio de un animal de hatat tendría que ir a morir. Entonces responde la cámara y dice, no.
Leolam, en realidad, paró. ¿A qué se refiere su toro? El toro que estamos aquí hablando. Del toro del Kohen Gadol de Yom Kippur. Umay Temura. ¿Y cuál es el intercambio? Shem Temura. Es decir, cuando la Gemara nos está hablando aquí del intercambio, no nos está hablando del intercambio específico de ese animal, sino nos está hablando de otros muchos animales que también se intercambian. Es decir, del concepto general del intercambio. Contra la Gemara Yahi. Ah, espera, si me estás hablando ahora de conceptos generales, ¿quieres ir por ese camino? Perfecto. Zebagnami, también las ofrendas que mencionamos, ofrenda en general. También vamos a decir que estamos hablando de el nombre general de ofrendas, de Shem Zebach. Responde la Gemara y dice, Shem Zebach, dice, lo katane. No podemos explicar esto como el nombre general de una ofrenda. Zebach, porque mi mai de mi katane, porque enseñamos en la Baraita, Homer Batemura, que las leyes de la temurá son más estrictas respecto al zebach, a la ofrenda. Shetemurá jala, que la temurá recae sobre una santidad en el cuerpo, incluso al Baal Mum Kabua, incluso es un animal que tiene un defecto fijo. Veena yotzea lejulin ligzaz veleaber, y no se los puede sacar, devolver a ser un animal profano para servir, para trabajar en el campo, perdón, o para sacarle la lana. Entonces, sino únicamente para ser degollado y comido por el Cohen. ¿Veis? Al Kadataj, y si vienes a pensar, Mai Zebach, ¿qué significa este sacrificio? Shem Zebach, que este Zebach, estas ofrendas que está mencionando, se refiere a la regla general de las ofrendas. Entonces dice, Haika, ¿cómo podría ser? Perdón, vamos a pasar de página, avanzar un poco más en la página 51. Y dice, Haika, ¿cómo vamos a encontrar esto? Por ejemplo, tendríamos el ejemplo del Bejor o del Maaser Behemá, del diezmo de los animales. ¿Qué les pasa? De Julin, ¿sí? Que Dushat Aguf, Shelaim Gam, al Baal Mum Kabua, que también recae la santidad sobre ellos si poseen un defecto, es decir, el Bejor, el primogénito de un animal que nace, aunque nazca con un defecto y yo no lo voy a poder sacrificar, aún así tiene la santidad del Bejor. O el Maaser Behemá, sabemos que para calcular el diezmo de los animales se los hacía pasar por la puerta del corral. Y el número 10 era marcado. Si el número 10 que yo marqué es un animal que tenía un defecto, no puedo hacer nada. Aún así recae sobre él la santidad de el Maaser. Muy bien. Entonces dice, Ve'en yotzim lejulim veligzaz velaaved. Ahora, aún así que tiene esta santidad, yo no los puedo convertir en julín, no los puedo convertir en un animal sin santidad para coger su lana o para trabajar. Pero la prueba está, Shem Zebach Lokatane, es decir, aquí tenemos una prueba que cuando dijimos Hamur o Homer, Bazebach, ni Batemurá, no podemos decir, de la Temurá dijimos que estamos hablando del concepto general de Temurá. Pero del Zebach no podemos decir porque estamos viendo que hay algunas excepciones, como por ejemplo este Korban Bejor o este Maaser Sheni. Ahora, para acabar, dice Umay Shena. Y entonces, ¿qué diferencia hay con respecto a la Temurá, al intercambio del animal? Shem Temurá Hati, la diferencia es que si bien los sacrificios, hay muchos tipos de sacrificios, algunos son individuales, otros son públicos, algunos es el mejor, por ejemplo, el Maaser, que tienen leyes particulares, ¿sí? Pero en cuanto a la Temurá, todos tienen la misma ley. Es decir, todos tienen el mismo concepto. Shem Temurá Ahadhi. Zebach, pero sin embargo, Zebach, la ofrenda, el sacrificio de un animal, Ika Bejor, Ika Maaser, tenemos el ejemplo del Bejor o el ejemplo del Maaser. Dice Ule Rav Sheshet. Ahora, y para la pregunta de Rav Sheshet, Ademokim le be'elosh el Aaron. Dice que él quería establecer esto en cuanto al animal de Aaron. Lokme Pesach. Dice, ¿sabes qué? Que lo fije la Beraita, que está hablando del Pesach, es decir, Zebach. Dijimos que Hamur a Zebach mi batemura.
¿Qué es el Zebach? Dijo, no, es el de Aarón, el animal de Aarón. Dijo, no, ¿sabes qué? Es más fácil. Fíjalo en el Corban Pesach. El animal del Pesach, además, dice la Torah, va a Martem, Zebach, Pesach, Hu. Es decir, la Torah misma utiliza el término Zebach para hablar del Corban Pesach. Fijémoslo en el Pesach. De Dojeta Shabbat, que se profana por el Shabbat. Ve Tatuma y la impureza. Ve Osete Mura y se lo puede intercambiar. De Corban Yahidu, que es una ofrenda individual. Entonces responde la Gemara y dice, Kasabar, dice, piensa Rav Sheshet, She'en Shohatim al Pesach al Yahid. Es decir, no, en realidad Rav Sheshet piensa que el Corban Pesach no es una ofrenda individual. ¿Por qué? Porque como vimos en Masachet Pesachim, no se puede sacrificar el Corban Pesach para una sola persona, hay que apuntarse, tienen que ser por lo menos dos. Bien, pregunta por último la Gemara y dice, Nokme be Pesach Sheni. Dice, ok, Pesach Rishon no puede ser, fíjalo como Pesach Sheni. Pesach Sheni también se puede hacer para una sola persona. Dice, mi daje tuma, dice, no, espera, no puede ser tampoco. ¿Por qué? ¿Acaso el Pesach Sheni viene también a pasar por encima de la impureza? Dice, no, si la persona que tenía que hacer Pesach Sheni se impurifica, no se profana por el tema de la impureza si están todos los kohanim impuros, no se ofrece ese animal. Pero sí que pasa por encima del Shabbat. Entonces, según la opinión del primer sabio de la Mishnah, ¿sí? Más adelante vamos a ver al final del Amud. וזה אחד מהדברים שהברייתא הביאה שיש בזבח חומר מבטא מורה. Y esta es una de las cosas que la Beraita trajo, que es más estricta la ley en cuanto a la ofrenda en sí que en cuanto al sustituto de la ofrenda en sí. Hasta aquí vamos a llegar hoy en nuestro estudio. Que tengamos todos una excelente noche. Hizku, Veimsu y Bedrat Hashem nos veremos mañana.